Ok, sí, ya. Buenas noches. En esta ocasión, en este breve conversatorio con José Loazar Marín, pues vamos a platicar acerca de, de esa, de esa espiritualidad y de esa semilla que está dentro del área y el ámbito de su iglesia, para que nos cuente algunas cuestiones importantes. Mi nombre es Ervin Sosa y también está Nuri. Somos quienes vamos a abordar esta breve plática con Eleazar. Y quisiera introducir pues a este breve conversatorio o entrevista para decir y mostrar quién es Eleazar. Pues Eleazar, su nombre es José Eleazar Marín de la Roca y es guatemalteco. Vive en Estados Unidos, precisamente en Dallas, Texas. Tiene 47 años y la iglesia a la que asiste se llama El Lugar de Su Presencia en Dallas, Texas. Cuestiones importantes, dice que se maneja dentro del ámbito de la remodelación de interiores y construcción. También tiene educación superior. En este momento está cursando el tercer semestre del profesorado en teología y es bachiller industrial y perito contador. Pues esto en la ciudad de Guatemala. Actualmente es estudiante de este programa que en modalidad HighFlex a distancia y tiene certificados en áreas industriales. Ahí los podemos ver en pantalla de actuales recientes. Y pues aborda diferentes áreas de la seguridad industrial, sus capacitaciones, al igual que el trabajo. Y pues bueno, ahí lo tenemos en pantalla y lo tenemos aquí en una fotografía en este currículo vitae o en esta hoja de vida. Damos inicio y pues que queremos escuchar qué palabras nos hacen resonar en este conversatorio. Vamos con Nuri. Está muteada, Nuri. Ay, sí, perdón, que ladraban mis perritos. Me preguntaba si no va a proyectar las preguntas. Eh, bueno, antes que todo, buenas noches. Gracias, Eleazar, por haber aceptado, ¿verdad?, esta invitación que te hiciéramos, ¿verdad? Que Erwin, pues, optó porque te propusiéramos a ti, ¿verdad? Para entrevistarte. Pues nos parece importante, ¿verdad? ¿No? Que tú, siendo pues de otra religión, estés estudiando teología, pues en la antigua, ¿verdad? Entonces, tenemos sí aquí algunas preguntas. ¿No las va a proyectar, Erwin? Porque se me perdieron. No encuentro las preguntas. No Está silenciado, encuentro. Erwin. Ah, ok. Eh, Creo que las tengo en el WhatsApp, pero creo que no Sí, están puestas en modo de presentación. ajá, Eh, sí, pensé que las iba a poner. Bueno, acá ya las tengo. La primera pregunta que yo te quisiera hacer, Eleazar, es ¿qué enseñanza de Jesús considera central? Bueno, aquí son dos preguntas, ¿verdad? Que van muy relacionadas. ¿Qué enseñanza de Jesús considera central y cómo vive tu iglesia el servicio a los demás? ¿Está silenciado? Sí, bueno, perdón. Bueno, primero que todo, gracias por la entrevista. La verdad que para mí es un placer que me hayan entrevistado y la verdad que no lo esperaba. No esperaba que alguien me entrevistara, porque también a mí me tocó hacerle una entrevista, pero les agradezco. Y respondiendo a la primera pregunta de las enseñanzas de Jesús, nosotros creemos en Jesucristo, Dios hecho hombre, como todos, como ustedes también lo saben. Entonces, Dios hecho hombre y es el único que puede restaurar nuestra relación con Dios. Él vivió sin pecado, murió en la cruz por nosotros y resucitó para demostrar su victoria sobre todo pecado y la muerte, dándonos esperanza y poder para enfrentar la vida. También creemos que Jesús regresará tal como lo prometió. Esa es la enseñanza que Jesús consideramos nosotros como central, aunque hay varias, pero esa es una de ellas.
Y la otra pregunta que me decías era del servicio a la iglesia. La iglesia en sí, nosotros somos parte de la iglesia. La central se encuentra en Colombia. En Colombia hay aproximadamente 7 iglesias y la primera internacional, se podría decir, está acá en Dallas, Texas. Nosotros estamos en ella. Y pues la iglesia busca servir a la comunidad en diferentes maneras. Eso entendemos que es para ayudar al prójimo de una forma práctica y ahí demostramos el amor de Dios. En la sede principal se le llama, a ese ministerio se le llama apoyo social y se ayuda a las personas, familias, a las familias y diferentes lugares como por las necesidades que se tengan. Entre ellas están entregar el mercado y alimento. Cuando hablamos de mercado es hablar comida, ¿sí? Se les da ropa, se les da regalos, se les entrega, también se ha estado haciendo ya hace varios años entregar útiles escolares o kits o paquetes para los niños en diferentes áreas rurales fuera de lo que es el centro de Colombia. También aquí en Dallas es un poco diferente, ya que aquí hay mucha ayuda de otros lugares, pero también la iglesia realiza visitas a asilos, apoyos a personas mayores. Además, cuando una familia también lo necesita, de la iglesia o fuera de la iglesia, también se le da el apoyo de lo que es el apoyo social, lo que habíamos hablado en principio, la entrega de mercados, alimentos. Y esto se ha estado haciendo ya desde varios años. La iglesia acá ya tiene 15 años aproximadamente, o un poco más, tiene como unos 18 años o más. Yo tengo desde el 2010 que asisto a la iglesia con ellos. Pero los servicios que tienen también, y cuando hay necesidad, se les paga el servicio eléctrico. También se hacen visitas a los hospitales y asilos, a algunas prisiones cuando es posible. En Dallas específicamente se hacen orientación a temas migratorios, legales y familiares cuando es posible. Ayudar, no siempre, pero se ha hecho. Esa es la ayuda o el servicio que hace la iglesia hacia los demás. En el año 25 la sede principal en Colombia logró entregar miles de ayudas sociales, entre ellas, como les decía, a kits escolares, juguetes en las Navidades, mercados a las familias. Y esto creemos que servir a otros refleja el corazón de Jesús y el llamado cristiano a amar al prójimo. Ok, Gracias. gracias. Gracias, Eleazar. Luego de esa intervención con esa primera pregunta, si nos puedes decir qué celebraciones o prácticas religiosas tienen un significado especial, pues para ti, dentro de lo que haces dentro de la iglesia, dentro de los servicios. Sí, hay varias prácticas que son importantes y para mí, o sea, como cristiano, una de ellas es la Cena del Señor, porque podemos recordar el sacrificio de Jesús y el nuevo pacto. También la otra es la celebración de la resurrección de Jesús, porque eso nos recuerda su victoria y la esperanza de la vida eterna que tenemos en Él. La otra también que tiene un significado importante es la Navidad, porque celebramos el nacimiento de Jesús y el amor de Dios hacia la humanidad. Y otra que es importante también para mí y como para la iglesia es la adoración congregacional, donde alabamos a Dios con alegría y con música. Nosotros tenemos música, la iglesia hace música, escribe canciones y eso ayuda y es importante para la adoración congregacional. Son esas, digamos, las celebraciones que podría decir yo que son importantes para mí. No se te Está escucha. silenciado el... Perdón, algo que se me escapó dentro de tu presentación es que precisamente participas dentro del Ministerio de la Alabanza, que también compartes con jóvenes y adultos.
yo diría de una forma como de acompañamiento y catequesis, en algo similar. No lo tengo en este momento puesto aquí en pantalla, pero sí recuerdo esos dos énfasis que dejaste, me dejaste en el chat, ¿verdad? Que no están puestos en el CV, pero sí se nota que está esa parte de alabanza y de instrumentalización. ¿Tocas algún instrumento en particular o es solo la voz o danza o no sé? No, yo toco la batería. Soy músico de batería y llevo aproximadamente unos 10 años tocando ya constantemente en la iglesia. Y es bien importante para nosotros, o para mí podría decirlo, eh, el tocar, el alabar a Dios con instrumentos. En la palabra habla de eso, de que tenemos que alabar con instrumentos y danza, pues así es como nosotros lo vemos. Y por eso puse la adoración. Ok, gracias. Ok. Em, bueno, continuando con esto, ¿verdad? Con todo esto que se ha estado dando, que hemos estado reflexionando sobre el diálogo interreligioso, ¿qué desafíos se enfrenta el cristianismo actualmente? ¿Cuáles consideras tú que son esos desafíos, verdad? Dentro de este diálogo religioso que Bueno, tenemos. si hablamos del diálogo interreligioso, yo creo que uno de los desafíos sería de querer decir, yo tengo la verdad y tú no la tienes. Estoy hablando general, sea yo, sea otra, religión, sea otra. Entonces yo creo que es un desafío es no comprenderse y no tener respeto a los demás. Ese es un desafío. Y hay más desafíos que tenemos los cristianos actualmente, y hablo en general, hablo en todos. Y creo que uno de los desafíos es que las personas se han alejado de Dios y de los valores bíblicos. Ese es uno de los desafíos bastante fuertes para todos. También porque vivimos en una sociedad donde muchas veces se ignora la necesidad espiritual del humano. Lo vemos mucho físico y no como lo espiritual que el humano necesita. Y creo que como cristianos creemos que existe esa lucha espiritualmente y es constante. Y esto sí lo apunté porque la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso está en 1 Pedro 5:8. Entonces, esos desafíos son importantes, que tenemos que verlos, ¿verdad? Ok, Sí. gracias, Eleazar. ¿Y cómo se entiende dentro de tu congregación la autoridad de la iglesia y la autoridad de la Biblia o la autoridad bíblica? ¿Cómo se maneja esa situación? Nosotros en la autoridad de la iglesia y la Biblia, podría decirte que creemos que la Biblia es la palabra de Dios y es la que tiene la autoridad en nuestra vida diaria. ¿Sí? La iglesia es una comunidad donde nosotros nos reunimos para adorar y aprendemos de su palabra. Crecemos espiritualmente, pero siempre bajo la autoridad o bajo las escrituras, o sea, la palabra de Dios. Mm. Bueno, Gracias. ahora voy yo, ¿verdad? ¿Qué significado tienen los sacramentos en tu tradición? ¿O qué sacramentos tienen también, verdad? Nosotros como cristianos reconocemos principalmente dos ordenanzas, y es el bautismo y la cena del Señor. En el bautismo, pues nosotros, esto te lo puedo decir, está en Romanos 6:3-4, donde Pablo explica que el acto de sumergirse en el agua simboliza ser sepultadas con Cristo, y salir de ella representa resucitar a una nueva vida. Ese es el parte del bautismo. Y en la cena del Señor creo que en esa estamos casi iguales, pero creemos que, como decía, la cena del Señor es un recordatorio del sacrificio de Jesús y de nuestra comunión con Él. Gracias. Gracias. Había una pregunta que estaba vinculada, que teníamos preparada, pero la has ido respondiendo poco a poco en la segunda respuesta y en esta respuesta reciente de cómo se entiende la Eucaristía o la Cena del Señor. Has dado ya esa
esa explicación, así que vamos a dejar por un lado esa pregunta porque ha sido abordada dos veces Ujú. con Ujú. punto de vista específico y paso a esta, digamos que es más integradora. Dice de qué manera nuestras diferencias y semejanzas pueden ayudarnos a crecer mutuamente en la fe y en el servicio a los demás. De hecho, estas semillas del verbo que hemos estado tocando en clase, cómo se pueden vincular con lo que tú haces en tu vida diaria, en tu momento de iglesia y en todas tus esferas, y cómo, pues, estas diferencias y semejanzas, hablando de ecumenismo y de diálogo interreligioso, podrías dar complementos. Gracias. Am, Creo que aunque existen diferencias doctrinales entre diferentes tradiciones, y en este caso estamos hablando de la católica y nosotros los cristianos que nos llaman protestantes, pero en realidad les voy a ser honesto, no me gusta que me digan protestante, prefiero que me digan cristiano porque creo en Cristo, como todos, como muchos. Entonces creo que esa palabra protestante fue un título que pusieron anteriormente, pero pues para que ustedes sepan también, ¿verdad? Entonces, como les decía, que aunque tengamos diferencias doctrinales, compartimos muchos valores y eso es lo que me gusta. O sea, hay valores fundamentales que compartimos y uno de ellos es el amor al prójimo, la oración, la compasión por otros y la ayuda a los necesitados, y más los que buscan a Dios. Creo que el diálogo tiene que ser respetuoso para ayudarnos a entendernos y a comprendernos unos a otros. Y así podemos eliminar esos prejuicios que muchas veces hemos tenido de algunas u otras religiones. Y eso nos puede llevar a trabajar juntos en beneficio para una comunidad. Y creo que siempre debemos de reconocer que Jesús es el centro de nuestra fe. Gracias. No sé si tiene que decir algo, Nuri, tiene algo por ahí. Antes de darte la pregunta, que ya te la digo de una vez, pues más que pregunta es el por qué la elección de la Landívar para estudiar teología. ¿Qué encontraste en esa universidad, en ese carisma? Al revisar el pensum, dijiste, esto suena diferente, esto me suena, esto no me resuena, esto es novedoso, esto ya lo conozco un poco, pero no sé. A ver qué dice Nuri y luego pues tal vez nos puede responder la pregunta del por qué estudiar teología en la Landívar. ¿Qué había ahí? ¿Qué encontraste? Sí, gracias. Respecto a lo que decías, Eleazar, ¿verdad? Sobre las semejanzas, ¿verdad? Precisamente lo veíamos en temas anteriores, ¿verdad? Que con lo que la licenciada nos ponía de los ciegos y el elefante, ¿verdad? En esa lectura, pues ahí se puede rescatar que más que todo lo que nos une es la oración, ¿verdad? Era uno de los puntos más importantes en que concordamos, ¿verdad? La oración, el amor, como dices tú, la misericordia, pues y el ayudar a otros, ¿verdad? Creo que, aunque sí hay diferencias, pues, pero creo que también hay bastantes semejanzas, ¿verdad? Entonces, pues es interesante ver cómo podemos convivir, ¿verdad? Que actualmente pues ya se da bastante eso, ¿verdad? Anteriormente no, ¿verdad? Pero ahora también el estudio a mí me ha ayudado bastante, ¿verdad? Entonces a comprender que no solo nosotros tenemos la razón, no solo otra iglesia, ¿verdad? Entonces eso pues mantenernos siempre respetando, ¿verdad? Que de eso se trata el diálogo, ¿verdad? De respetar la opinión y la creencia de las otras religiones, ¿verdad? Que tenemos diferencias, pero pues siempre tiene que haber un respeto y más que todo, pues la semejanza más que todo es la del amor, ¿verdad? Ujú. Y que creemos todos en Cristo. Sí, sí, Algo, dime. perdón, algo que iba a decir con lo que dijiste, no me gusta que me digan protestante. Está bien, algo que con lo que yo me he topado cuando digo soy católico, es que sos idólatra. Es una constante cuando así, pero pero no sé si son o no son de otra denominación cristiana, pero
cuando no sienten afinidad al catolicismo, tienen esa imagen del protestantismo, Ujú, o sea, es protestante, es Ujú, idólatra. ujú. Entonces, es esa dualidad que puede existir dentro de los contextos donde nos desarrollamos, donde precisamente no todos piensan igual que nosotros. Ahora sí Sí. habla. Y fíjate que precisamente tocaste ese punto porque, y ahí te voy a responder parte de la pregunta que me hiciste, es el por qué estudiar en la universidad. Es por eso mismo, porque me llamó, para hacerte, serles honestos, sinceros, para entrar aquí a la universidad, yo empecé a investigar en otros lados. Incluso la mayoría de mi familia es cristiana, y le pregunté a mi cuñado y a mi hermana. Mi cuñado es pastor de una iglesia y le pregunté respecto a qué iglesias o a qué lugares podía ir a estudiar. Y él me dio las referencias de varias, que porque la iglesia también, los cristianos protestantes, hay varios lugares para estudiar. Pero, digamos, sinceramente me llamó la atención, porque yo he crecido en la iglesia cristiana desde, o sea, desde pequeño, pero también me llamó la atención el conocer más acerca de otras religiones. Y en este caso, la que me daba las mejores opciones fue la Landiva. Y eh, todo lo que estaba en el pensum era algo nuevo para mí. Entonces, interesante, porque conozco parte de, pero quiero aprender de acá. Y algo que aquí voy a mencionar un poquito de eclesiología que hemos estado estudiando, que también la historia es importante, porque como cristiano les dije que la palabra de Dios es importante para nosotros, pero también ahora entiendo que la historia también es importante para nosotros, no solo para una religión, sino que para otros, porque si no, se queda olvidada y nos vamos acá. Entonces, eso me llamó mucho la atención y creo que aquí seguimos aprendiendo y como decía, es un punto, Nori, el respeto y me gusta. Precisamente les comparto un poquito en la entrevista que hicimos nosotros con la otra persona que estoy, y hablábamos con una persona y ella nos decía eso, que el respeto hacia los demás es importante y eso nos ayuda a poder vivir aunque tengamos diferencias religiosas. Gracias, Elías, sí, no, valoramos mucho tu, tu capacidad de mostrar cómo se vive dentro de la congregación, pues, que se expresa, está puesto en tu modo de vivir y pues por responder las preguntas, precisamente, pues porque estamos tratando de conocer, de acercarnos y de tener más empatía a los otros, ¿verdad? Entonces, si hemos vivido en una cultura de violencia, en una cultura de muerte a nivel social, creo que también a un nivel de iglesia general, en todos lados se vive esa parte de debatir, pero no bien sana, ¿verdad? Sino que malsana, Ujú. no armoniosa, en cuanto a lo que dijo Nuri, yo tengo o no tengo la razón. Así que se trata más de ser empáticos y como dices, del respeto. Creo que la iglesia católica como tal tiene dentro de la tradición y dentro de la cuestión bíblica y dentro de las enseñanzas y el magisterio de la iglesia hay muchos textos acerca de la doctrina social, cuestiones importantes que acerquen a los cristianos, a los feligreses, a los no cristianos, está abierta al diálogo con todos, ¿verdad? Así que muchas gracias. Algo que quieran decir ustedes, yo agradezco grandemente a Eleazar por abrirnos las puertas de su corazón para conocer internamente su vivencia dentro de la iglesia. Aquí tenía yo. Ah, sí, aquí está, es lo que no agregué, dice, estoy sirviendo en un grupo de alabanza, líder de grupo y jóvenes y adultos solteros y profesor de formación básica cristiana y formación ministerial. También está dentro de esa formación cristiana básica como profesor, entonces por ende este es un profesorado. Claro, ya vendrán las formas y estrategias
de la docencia para conocer la pedagogía cristiana para los demás, ¿verdad? Así que muchas gracias, creo que estamos en tiempo con lo que nos habíamos propuesto de la entrevista. Muchas gracias, que la pasen bien y pues ahí te pasamos los resultados. Bueno, muchas gracias. Déjenme, voy a pausarla. Mm. Sí. Gracias. Ah.